de parte del Espíritu del Señor, venía a mi pensamiento Malaquías, el mensaje de Malaquías. Y la verdad es que he leído Malaquías, si regresamos al título, por favor, en la gráfica. Y la verdad que he leído Malaquías varias veces. No sé si decir bastante, porque no sé cuánto será bastante. No sé si 100 veces será bastante. No sé si será suficiente. No sé si 50 veces será bastante. Entonces, he leído Malaquías, no lo desconozco. Es un libro profético, el último del Antiguo Testamento, y hasta cierto punto es corto. El mensaje de Malaquías no es agradable al oído, aunque el otro jueves vamos a incluir una parte que sí es muy pequeñita, pero es una parte que desde mi punto de vista es para nosotros, nos debe hacer clic, pero eso será el otro jueves. Entonces, cuando venía a mi corazón ese pensamiento, Malaquías, yo decía, pero ya lo he leído, voy a decir, lo conozco, no puedo jactarme de conocer amplia, intensa, exhaustivamente la Escritura, mucho menos la profecía bíblica. No es en ese sentido que lo estoy diciendo, pero no lo desconozco. Entonces a mí mismo me causaba inquietud el por qué el Espíritu me estaba guiando a Malaquías. Entonces lo leí y lo volví a leer, pero siempre con esa espinita. ¿Pero por qué? Si lo que estoy leyendo, incluso ya lo he predicado, ya lo he enseñado. Entonces, al fin vino una explicación después de leerlo. Y la explicación es: el mensaje de Malaquías no era nada nuevo para Israel en su tiempo. El mensaje de Malaquías era la condensación, de alguna manera, del mensaje más importante, de la parte esencial de todo lo que al momento de escribir Malaquías el Señor había enseñado ya, vamos a decir, por 1100 años. Si me equivoco con las fechas o las cantidades o los números, usted me hace el favor de corregirme. Entonces Malaquías viene y condensa. Malaquías viene y resume. Pero la explicación es: el mensaje de Malaquías es un mensaje preparatorio para la venida del Mesías. Y es un mensaje preparatorio en el ámbito o específicamente en los puntos de recordar. Por eso es que en realidad no es nuevo lo que Malaquías dice. Quizás si nos vamos más atrás a Isaías, quizás si nos vamos más atrás a Jeremías, a Ezequiel, etcétera, los profetas llamados mayores, algunos los catalogan como el profeta del Padre, el profeta del Hijo y el profeta del Espíritu Santo. En su momento ellos, cuando dieron esas profecías, pues sí era algo nuevo para Israel, era la parte inicial de la profecía. Pero después el Señor, como que en todos sus periodos y en todas sus etapas, después que da instrucciones proféticas en este caso, deja que el pueblo los asimile, deja que el pueblo los obedezca, y nos da tiempo a nosotros por periodos de demostrar que amamos al Señor y que tenemos temor de Dios. Por eso es que al final Malaquías viene, y quiero insistir en eso, y no da nada nuevo, sino que resume, extracta, condensa todo el mensaje recibido, y es un recordatorio.
El mensaje de Malaquías es en preparación de la venida del Mesías, que era el punto más importante del antiguo pacto. Porque si no venía el Mesías, se queda todo a medias, se queda sin cumplimiento. Entonces, preparatorio para la venida del Mesías, recordatorio, conciliatorio y repetitivo. Ese es el mensaje de Malaquías. Entonces ahí entendí yo por qué en aquellos tiempos, para el antiguo pacto, para la primera venida del Señor, y hoy para nosotros en el nuevo pacto, en su segunda venida, pero más que todo para nosotros, la iglesia, es importante recordar, es importante tener la seguridad de estar reconciliados, y es importante repetir. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque si a nosotros nos hablaran a la primera vez y captáramos, asimiláramos y obedeciéramos, pues qué lindo sería. Pero se me hace que el ser humano es de una pasta tal que necesita estar constantemente recordándosele, porque como que se distrae, como que hay otras cosas que no le permiten enfocarse en algo. Entonces, esa es la razón que recibí yo a mi corazón, por lo cual me estaban motivando a leer Malaquías y a poder platicar con usted hoy y el otro jueves respecto a este mensaje preparatorio. Por eso el versículo que leímos de Malaquías capítulo 3 versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces, tenía que preparar a las personas. El camino de mi Señor, el Mesías, el Cristo, el camino para venir, más que todo enfocado en preparar a las personas para que pudieran estar preparadas, listas, dispuestas, expectantes y con la calidad de vida necesaria que las Escrituras requerían para cuando se manifestara el Mesías. Muy bien, esa es la idea general, y si me ayudan con la siguiente gráfica, yo hoy quiero platicar con usted, tal vez darle un espectro, un panorama general del libro de Malaquías, el cual también entiendo que usted no desconoce, no ignora, incluso lo hemos platicado con anterioridad, pero detallitos que considero que son importantes para considerarlos esta noche. Malaquías en hebreo, tratando de pronunciarlo en castellano y tratando de adaptarlo con alfabeto castellano, sería Malaquía. Ese es el nombre hebreo de Malaquías, Malaquía. Castellanizándolo, pues ya es Malaquías. Tratando de pronunciarlo en inglés, no sé cómo será, en francés, en coreano, pero bueno, lo importante es que significa el mensajero de Jehová. Los nombres en el Antiguo Testamento son muy especiales, marcan a las personas, les dan identidad, y muchas de las veces es un aspecto profético sobre la misma vida de la persona, que llegan a de tal manera en el caminar de ellos mismos a desarrollar lo que su nombre significa. El mensajero de Jehová. Ahora entiende usted por qué el versículo que leímos del capítulo 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. Eso es importante, asociar eso. He aquí yo envío mi Malaquía, envío a mi mensajero que preparará el camino. Entonces,
el mensaje preparatorio, ya tratando de aplicarlo hoy para nosotros la iglesia, el mensaje preparatorio para la venida de nuestro Señor Jesucristo es: preparará los corazones. Por eso me llamó mucho la atención, y sin afán de que sea algo molesto o fastidioso para usted, pero yo siempre le pongo atención a los coros, porque creo todavía que guiados por el Espíritu Santo se ministran los coros, y guiados por el Espíritu Santo se ora, y guiados por el Espíritu Santo se ministra la palabra en nuestras reuniones, porque tratamos de dejar que sea Él el que lo haga, y nosotros, los participantes del culto a Dios, solamente somos instrumentos. Entonces el coro que cantamos: Él volverá, Él volverá. A la altura de Malaquías, el mensaje era: Él viene, el Mesías viene. Pero como ya vino y ya se fue y prometió volver, entonces ese coro es perfecto para la iglesia. Él volverá, Él volverá. Pero la frase importante es: viene por mí. Entonces el mensaje se dicta, se da colectivamente, pero se debe asimilar personalmente, individualmente. El arrebatamiento no es un acto colectivo para el que se va, es un acto personal, individual. Para el que se queda, sí lo va a ver como colectivo. ¿Me explico esta noche? Bueno, no sé si va a haber lugar a preguntas, vamos a ir desarrollando, y probablemente haya, probablemente no. Pero el punto, pues, significa el mensajero de Jehová. Y el mensaje preparatorio es preparar los corazones para la venida del Mesías. Más o menos se cree que entre el año 430 y 420 antes de Cristo profetizó Malaquías. Era una persona espectacular. Si no le gusta el término, era una persona singular, era una persona sobresaliente, era una persona fuera de lo común en cuanto a su devoción. Y esas son las personas que marcan pauta, que marcan ejemplos para nosotros. Y yo estaba pensando en esta semana, y mientras preparaba esto, en una frase que se la voy a trasladar. Va a ser un poquito fuerte, pero ahí le voy. Tomando en consideración, pues, que Malaquías era una persona sobresaliente en cuanto a su devoción, y eso es lo que marca verdaderamente. Mire, hermano, a nosotros de nada nos va a servir haber sido ovejas del doctor Otoniel Ríos Paredes. A nosotros no nos va a servir de nada haber estado en el LIM. Sí, de una vez se lo digo. Si no absorbimos aquello, y con el debido respeto estoy mencionando nombres, y no pusimos por obra esa palabra, porque al fin y al cabo el ministro y los ministerios solo son las herramientas humanas que Dios utiliza para preparar a las gentes. Y si no llevamos al grado de la práctica aquella palabra o aquello que vivimos, de nada nos va a servir. Voy a cambiar ahora la frase, pero la quise dar así directa porque nos atañe a nosotros. De nada le sirvió a los que en su momento fueron ovejas del apóstol Pablo. Y aunque en aquel tiempo no habían los ministerios, no tenían nombres humanos como organizaciones, de nada les sirvió a ellos ser parte de la congregación de Antioquía, de la congregación de Corinto, si de igual manera no pusieron en práctica todo lo que recibieron. De nada le va a servir
y no quiero mencionar otras organizaciones por respeto, ¿verdad? Solo mencioné la de nosotros porque por la confianza, porque no estoy diciendo nada malo. Pero de nada le va a servir a X grupo de la cristiandad haber tenido al ministro fulano de tal y haber pertenecido a la organización tal y tal, si no atendió el mensaje y si no lo vivió. ¿Me doy a entender esta noche? Ese es un punto muy importante, hermano. Le voy a decir por qué. Porque dentro de una colectividad, el auditorio puede tener un síndrome que dentro de esa colectividad se esconde o vive dentro de esa colectividad y no personaliza lo que Dios le está dando. No lo hace suyo, no lo hace propio. Ya va a ver que entre este jueves y el otro jueves usted va a tener un panorama general de lo que yo le estoy diciendo. Tal vez a esta altura no le quede muy claro, pero yo espero que sí, por el Espíritu, las frases que estoy utilizando. Porque este judío era un judío devoto. Sí amaba la palabra de Dios, sí amaba al Señor, sí tenía temor de Dios él. Y hoy en día de la iglesia del Señor, no de las masas, no de los grupos ni numerosos ni escasos, solos los que sobresalen en su vida personal son los que van a alcanzar estar preparados debidamente para cuando aparezca el Señor por nosotros en los aires y alcanzar gracia, el día de la gracia, y ser evacuados de este sistema para reunirnos con el Señor en los aires. Le pido que le dé un aplauso al Señor, amado hermano. Pero encontrar un judío devoto en una sociedad después del exilio es difícil. Porque las masas, porque los grupos, a las personas susceptibles las arrastran. En buen chapín se dice eso, se las pasan llevando las personas que tienen esa vulnerabilidad. Pero las personas que tienen firmeza, convicciones particulares, aunque las masas hagan o deshagan, digan o no digan, las personas tienen convicciones particulares. Pues así era este Malaquías. Y lo más probable era que fue contemporáneo de Nehemías. Solamente que el Señor utilizó a Nehemías para un propósito por varios años. Y mientras el Señor utilizaba a Nehemías, pues Malaquías quizá ni sabía que Dios lo iba a utilizar de una manera tal que fue inspirado tanto en su vida como en su mano para que nos dejara enseñanza inspirada que hoy es Biblia para nosotros. Entonces fue contemporáneo de Nehemías, pero al principio él solo miraba a Nehemías. ¿Quién sabe, amado hermano, si él obedeció las órdenes de Nehemías? Porque se cree que este era un profeta sacerdotal. Y esa palabrita, esa frasecita es muy importante para mí. Ahorita la tratamos de explicar. Pero el asunto es que Malaquías en una parte de su vida estuvo bajo o gozando de la administración que Dios estaba haciendo para aquel pueblo por medio de Nehemías e indudablemente Esdras también. Pero como cada ministro tiene su etapa, como todos los constructores de este edificio espiritual hacen su labor y son removidos por las circunstancias, por la voluntad de Dios, porque fallecen o etcétera, terminó aquello y de repente surge Malaquías.
Cuando dice profeta sacerdotal, estaba cumpliendo dos funciones. Profeta es el que habla de parte de Dios en dirección al pueblo, ¿correcto? Entonces vamos a decir que es un trabajo vertical de arriba hacia abajo. Es un trabajo donde se percibe, se recibe la palabra de Dios y se ministra al pueblo. Vertical de arriba hacia abajo, profeta. Pero sacerdote es el que trae, es el que está constituido de parte de Dios en favor de los hombres. Entonces es un trabajo vertical, pero en dirección opuesta. Tomar del pueblo, interceder, regir, normar, etcétera, y dirigirlo a Dios. Ese es el oficio de sacerdote. Presentar a un pueblo delante de Dios. Y entonces Malaquías tenía las dos funciones. ¿Es admirable o no? Y mire usted, hay gente que admira a los deportistas. Yo no digo que no, que espectacular sus canastas, sus batazos, sus goles, pero los que hay que admirar son estos hombres. Profeta sacerdotal. Samuel también era así. Entonces, este Malaquías era una estirpe. Es el espíritu de Elías, digámoslo de una vez. Y él fue un instrumento utilizado en toda esa emanación del Espíritu Santo, usando hombres, denominado espíritu de Elías, que es un espíritu reconciliador. Pero quise ponerle en pantalla, no lo vamos a leer, todos los versículos de Malaquías donde se nota que este Malaquías era un hombre íntegro. Estricto pero consigo mismo. Y de una intensa devoción a Dios. Bueno, esta es la persona de Malaquías. Vamos a continuar en la otra gráfica. Pero Malaquías, mientras vivió, y observamos en esta gráfica un panorama general resumido. Fíjese pues, usted sabe que después del exilio, después de toda esa decadencia en un sinfín de asuntos, pero más que todo en el corazón de cada hombre, de cada judío, de cada mujer, de cada niño, después de ese exilio, regresar y todo lo que costó la restauración del templo, la restauración de la ciudad, la restauración de los muros, etcétera. Bueno, al fin se hace todo ese trabajo restaurador. Y repito, y Malaquías ahí de forma desapercibida, él trabajó como cualquier judío. Pasa Nehemías, pasa Esdras, y ahora, a esta altura de Malaquías, el panorama general que se vivía, primeramente hay que tomar en consideración que ya se había reconstruido el templo, y es lo que estamos haciendo referencia. Se llevó años para poder reconstruir un templo. Por eso los periodos de restauración no son de la noche a la mañana. No hay restauración marca Acme, que con una gotita, ¿verdad?, ya se restaura todas las cosas, ¿no? Hay muchos recursos humanos que se invierten, hay muchos recursos en cualquier otra índole que también se invierten y que se pierden incluso. No para los propósitos eternos, pero a veces sí en los asuntos inmediatos terrenales. Pero punto número uno, ya había templo. Antes lloraban, se pasaron 70 años llorando, porque lo que fue su gloria eran ruinas. Viene el Señor y permite que se reconstruya sobre esas ruinas y se vuelva a edificar. Bueno, ya había templo. Aproximadamente se finaliza en el 516 o 515 antes de Cristo.
Aparte del templo, el edificio, que era sumamente importante, amado hermano, y que sin tratar de mezclar mucho ahorita o combinar mucho ahorita, es lo que Israel está esperando, porque no tiene templo. Pero se puede asociar, pero ahorita no quiero meterme en eso. Solo como para comparar que era algo importantísimo y que ellos ya lo tenían. Se había restaurado el sistema de sacrificios y de ofrendas. Eso incluía definitivamente a las personas, los individuos, el sacerdocio, el ministerio levítico completo. Se había restaurado, por eso fue muy difícil, entre comillas. Pasó mucho tiempo en restaurar todo eso. Pero ya al final se había restaurado todo el sistema de sacrificios y de ofrendas, sin lo cual el templo pues quedaría de una forma vana, como decir por gusto, sino que una cosa y la otra se complementan, incluyendo a las personas aquí, el ministerio levítico. Y por último, algo muy importante, lo comenzó Esdras y restableció el conocimiento general de la ley. Pero quise utilizar este término general, porque al fin y al cabo, comenzando con Esdras y los demás levitas que también tenían función de enseñar al pueblo, lo único que se puede hacer es enseñar de forma general. Repito e insisto, pero somos nosotros los oyentes los que tenemos la responsabilidad de captar eso, guardarlo en el corazón y vivirlo, ponerlo por obra. Porque si no, como dije al principio, de nada les sirvió a ellos haber escuchado a Esdras. De nada les sirvió a ellos haberse tomado una foto, una selfie con Nehemías. De nada les hubiera servido a ellos estar en una foto colectiva con Esdras si no amaban la palabra de Dios y la dejaban que en su vida creciera. El domingo vamos a hablar de la palabra de Dios que crece. Ya vimos la amplitud de la palabra de Dios. Ya vimos el poder de la palabra de Dios, pero este domingo vamos a hablar de la palabra de Dios que crece. Bueno, el punto 1, el punto 2 y el punto 3 de esta gráfica son buenos, son maravillosos, son especiales. Pero el punto 4 es la razón por la cual Dios tiene que utilizar un hombre más, el último. Póngale atención a eso, por favor. El punto 4 de la gráfica es la razón por la cual Dios tiene que llamar a un hombre más para que dé un mensaje repetitivo. El último del Antiguo Testamento. Malaquías fue el último profeta cuyos escritos inspirados forman parte del canon. Y todos sabemos que de Malaquías a Mateo hay 400 años. ¿Correcto? Ese período se ha llamado el período de silencio. Ahora, yo quiero con usted analizar lo siguiente esta noche. Ministerialmente hablando, para los propósitos del canon, Malaquías fue el último, ¿correcto? Pero la palabra de Dios siempre permaneció en esos 400 años. Claro, no era un libro como hoy, no era un libro que condensaba todos los escritos y que tenía un forro como el de hoy, con un zipper, etcétera. Pero lo que quiero que pensemos es que fue el último mensajero, hombre, ministro, en dar una palabra de parte de Dios,
Y como que Dios dijo, ya hasta aquí nada más. Con los recursos humanos al tipo de Malaquías. Pero la palabra de Dios quedó ahí. Siempre hubieron, yo no sé si decir miles, yo pienso que sí, o equivocándome, cientos de rollos que contenían toda la palabra de Dios que hasta el momento la constituía. Entonces las personas de alguna manera siempre tenían acceso a esa palabra de Dios escrita, pero como ministro, como individuo, como hombre, fue el último. Y el último mensaje que Dios dio fue un mensaje recordatorio, repetitivo, preparatorio. No era nada nuevo, ya todo había sido dicho, ya todo había sido enseñado. ¿Me doy a entender esta noche? Amén. Por eso, hermano, yo considero que nosotros en realidad, tal vez no voy a generalizar, no lo voy a decir en plural, lo voy a decir en singular. Voy a referirme a mi persona. Yo no creo que esté entregando nada nuevo. Y por eso quería generalizar. Yo no creo que se esté entregando nada nuevo. Lo que sí estamos haciendo es dar más detalles de más cosas, porque se ven más cosas, pero en realidad nuevo no es. Porque ya todo ha sido dado. ¿Me doy a entender esta noche? Claro que usted puede discrepar conmigo, ¿verdad? Yo solo le agradezco que me escuche y es un honor para mí. Pero lo triste es que los sacerdotes y el pueblo se habían vuelto a descarriar otra vez, por enésima vez. Como que cada generación tras generación durante esos miles de años del antiguo pacto del Israel terrenal denotaban que a pesar de periodos de gloria, a pesar de periodos de frustración, a pesar de periodos difíciles, a pesar de periodos sombríos, siempre había un grupo, y a veces llegaba a ser la mayoría en el estrato sacerdotal y en el estrato del pueblo en general, que se volvían a descarriar. Ya tenían templo, ya tenían el sistema de sacrificios y de ofrenda y de ministros, ya se había restablecido la palabra otra vez, pero una vez más se vuelve a descarriar el pueblo y vuelve a tenerse un panorama general muy parecido a lo que encontró Nehemías cuando Nehemías estaba triste. Usted sabe la historia. Y el panorama que Nehemías fue y encontró en Jerusalén era triste, era devastador. No había nada. Pues ahora que habían recursos, templos, sacrificios, ofrenda, ministerio y conocimiento general de la ley, voy a lanzar esta pregunta: ¿cuál sería la razón que se vuelve a descarriar otra vez? Y voy a dejar esa pregunta en el aire. Continuemos con la siguiente gráfica. ¿Cuál fue el panorama que encontró Nehemías? Que Malaquías es muy parecido. Ahí están algunos versículos, no los vamos a leer. Incluso si quiere estas notas yo se las doy después para que las estudie en casa despacio. Pero lo que encontró Nehemías más que todo en el capítulo 13, hacia el año 433 y 25 antes de Cristo, eran tres aspectos: un sacerdocio corrompido, un descuido de diezmos y ofrendas, y lo que más me impacta a mí, hermano, porque a Dios sí le interesa esto, un pacto matrimonial violado. Y ahí puse los versículos comparativos entre Malaquías y Nehemías de cada aspecto. Voy a repetirlo, porque esta gráfica va a ser la que menos voy a hacer referencia. El panorama triste que encontró Nehemías, que ahora se vuelve a ver con Malaquías,
básicamente eran tres aspectos: un sacerdocio corrompido en la intención del corazón. A veces se notaba en la ejecución del ministerio, y a veces no se notaba en la ejecución del ministerio, porque al fin y al cabo el rito, la ceremonia, pues lo hacían, lo ejecutaban, pero adentro de su corazón decían: la mesa de Jehová es detestable. Pero no quiero entrar en esos detalles, porque usted ya conoce el libro de Malaquías. Sacerdocio corrompido, descuido de diezmos y ofrendas, y el pacto matrimonial violado. Entonces ahí hay una decadencia que, si usted quiere aplicarla al espíritu y al alma y el cuerpo, la encuentra. Siguiente gráfica. Ya vamos a terminar la exposición de esta noche. ¿Qué provocó esto? Porque mire, hermano, yo me he dado cuenta que en el caminar humano, definitivamente Dios sabe que nosotros somos tan especiales que Él nos otorga su gracia, y vamos a utilizar esta frase: permite que nos equivoquemos, pero siempre con la esperanza de que rectifiquemos. Lo que voy a decir a continuación no está en la Biblia. Errar es de humanos y corregir de sabios, dice, ¿verdad? Entonces Dios sabe que a veces somos tardos nosotros para obedecerle. Y lo que pasa es que Dios da periodos de gracia donde Él espera que nosotros corrijamos. Pero cuando no corregimos, cuando seguimos empecinados quizá en la desobediencia, en la desatención del Señor, entonces provoca consecuencias que no son agradables. Repito e insisto, Dios sabe que yo soy fallón. Dios sabe que a mí me cuesta, y entonces me otorga su gracia, la cual también me otorga tiempo, esperando Dios que yo reconozca, que yo corrija, que yo me arrepiente, que yo cambie, con todas las herramientas a favor mías de parte de Él. Y por eso es que Dios me espera. Pero cuando estoy empecinado en seguir igual o peor, entonces va a provocar en mi vida, tiene que provocar algo, la misma desobediencia. Y entonces aquí hay 5 puntos que se dejan ver en el libro de Malaquías. Del panorama que vimos en la gráfica anterior, se provoca lo siguiente: adversidades y decadencia espiritual. Y usted lo puede analizar en cada aspecto de su vida. Por ejemplo, si analizamos el asunto del pacto matrimonial, si uno sigue empecinado, pues al final lo que va a haber es un deterioro de la relación matrimonial. ¿Me explico esta tarde? Si vamos a analizarlo en el aspecto de las ofrendas, si uno, digamos que no obedece o no tiene ese aspecto, pues al final es difícil decirlo, hermano, pero lo que cuesta ganárselo para metérselo en una bolsa sale para otros lados y ni disfruta uno eso. Entonces, esas adversidades y decadencia espiritual conllevan otras cosas, ya en grado de degradación, en grado de retroceder en lugar de avanzar. Y entonces el pueblo dudaba del amor de Dios, dudaba de las promesas de Dios, dudaba de la justicia de Dios. Por eso es que preguntaban: ¿y en qué nos ama Dios? Y Dios les tenía que recordar: yo los amo. Decía: pero ¿y en qué nos aman? Decía. Porque
una consecuencia provoca otra. El no obedecer, el no amar la palabra, siendo que Dios nos da tiempo de su gracia y su misericordia, y en lugar de avanzar, definitivamente empezamos a marcar el paso y después a retroceder. Entonces, dudar del amor de Dios, dudar de las promesas. Pero yo siempre debo ser muy sincero con usted, no tanto en las promesas terrenales, hombre, las promesas eternas. En las promesas terrenales, discúlpeme usted, pero algunos van a tener, otros no van a tener, otros van a ser sanos, otros no van a ser sanos, unos van a tener esto, otros no. Yo no puedo cambiar ni disfrazar la realidad humana, pero a pesar de todo esto, las promesas eternas no tienen nada que ver con lo que usted se vistió o no se vistió, con lo que usted comió o no comió, con lo que fue o no fue en esta tierra, en el aspecto terrenal humano. Las promesas eternas son inconmovibles en el aspecto eterno que nosotros tenemos adentro de nuestro corazón. Por eso es que dudar de las promesas eternas es ya esa es una notoria decadencia espiritual. La justicia de Dios era otra cosa que empezó a decaer. De nada sirve servirle a Jehová. Hay frases así ahí. Esto significa que el pueblo se había vuelto cínico. Y eso sí me asusta, hermano. Y no creía tener beneficio en obedecerle. Pero lo más triste sería el punto número 3. La fe se desvanecía. Creyente que no cree, creyente sin fe, pero me gusta más decirlo caprichosamente, creyente que no cree, es café descafeinado. La fe se desvanecía. ¿Por qué? Teniendo templo, teniendo sistema de sacrificios, ministerio, teniendo palabra. ¿Por qué? Por verla superficialmente y creer que es algo externo. Y no, esto es algo interno. De ahí entonces la importancia del mensaje. Punto número 4, aquí anoté yo: se volvieron superficiales e insensibles en su observancia del culto a Dios. Toda esa figura hay que aplicarla para hoy. Si no, no tendría razón de ser esta exposición. Se volvieron superficiales, insensibles en su observancia del culto a Dios e indiferentes a los requisitos de la ley. Por lo tanto, se hicieron culpables de toda clase de transgresiones. Dijo el Señor: si no supieran, no tendrían pecado. Nosotros no podemos excusarnos en ignorar. Última gráfica de esta noche. Por todo lo que anteriormente expusimos, el mensaje de Malaquías entonces era un llamado a arrepentirse, porque el Mesías venía y era la última vez que Dios iba a hablar por medio de hombre de esta categoría, aunque siempre en su misericordia, insisto, dejó la palabra de Dios. Llamamiento a arrepentirnos. Y ahí es donde cada uno en lo individual, en lo particular, tiene que reflexionar, tiene que meditar y sinceramente decir: bueno, de todo lo que dice Malaquías, yo que estoy esperando la venida del Mesías, porque él dijo: me voy pero vuelvo otra vez.
para que donde yo esté, vosotros también estéis, si conocéis a dónde voy y conocéis el camino. ¿De qué me tendré que arrepentir yo? Sin que me importe mucho lo que se tenga que arrepentir mi otro hermano o lo que piense mi hermano de mí. Al fin y al cabo, a mí me compete mi propia vida. Y una vez más, cada quien envuelve su propio paracaídas. Al punto que después de este mensaje repetitivo, recordatorio, preparatorio de Malaquías, pasan 400 años y cuando viene el Mesías, yo solo me voy a brincar un poquito al otro jueves. Cuando viene el Mesías, la mayoría del pueblo y del sacerdocio estaba desorientado, estaba distraído del mensaje y por eso no le conocieron. ¿Nota usted la importancia? Hermano amado, no sé cómo aplicarlo, ayúdeme usted, pero perdernos la venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy ya podemos decir nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían el Mesías porque ni sabían su nombre ni terrenal. Hoy nosotros hasta ya sabemos a quién estamos esperando. Ellos acá a esta altura esperaban a una figura que tenían datos que iban a ser acá, que probablemente aquí, que probablemente allá, o que certeramente esto, certeramente aquello. Pero que venga el Mesías y perdernos nosotros su venida por no estar en esa esfera, yo creo que esa desdicha no tiene comparación con nada en esta tierra. Por eso el mensaje preparatorio para la venida del Señor Jesucristo siempre va a contener arrepentimiento antes que venga el juicio. ¿Cuál juicio? No tanto condenatorio, sino juicio significa decidir. Antes que venga el juicio y se decida. Y se decida por los decididos. El juicio fue la venida del Mesías, hermano. Cumplió toda la escritura, pero sobre todo lo que estamos hablando, la profecía de Malaquías, tanto en el pueblo como en el sacerdocio. Entonces, dos figuras predominantes, quizá tres para mí. No sé si decir 4 o 5, pero bueno. Los padres de Juan el Bautista tienen una característica. La madre y el padre terrenal de mi Señor Jesús tienen una característica. Simeón y Ana tienen otra característica. En la manifestación de la venida del Señor, que pasó estrictamente desapercibida para la gran mayoría, a la altura del Mesías siendo un baby. Ya después habría que analizar al Mesías siendo un adulto y exponiéndose públicamente. El mensaje de Malaquías nos exhorta a quitar los obstáculos de la desobediencia que nos impide el caudal de bendición sobre nuestras vidas. En esta semana me han preguntado mucho y yo agradezco y entiendo el corazón de las personas que me preguntan: ¿cómo está? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y alguien contestó: bendecido.
¿Qué es estar bendecido? ¿A qué cantidad de bendición optamos? ¿Cuánto nos quisiera bendecir el Señor? Que una cosa es estar tranquilo relativamente, hermano, porque si hay estrés es porque no hay tranquilidad, por lo menos absoluta o completa. Por último, el mensaje de Malaquías es para retomar un corazón sincero y obediente. Hasta ahí la exposición de esta noche. Padre, gracias porque tu palabra siempre es actual, no pasa. Tu palabra siempre, Señor, nos enseña y nos exhorta. Y siempre lleva el mismo objetivo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Lo que está escondido para muchos debe estar claro para nosotros. Lo que muchos ignoran debemos nosotros conocerlo. Lo que muchos desprecian debemos nosotros apreciar. Los que muchos evaden.